Cultura de Rusia. Crónicas medievales de la Rus de Kiev y Novgorod. Recopilación de datos, presentación de PowerPoint, interpretaciones y relato por Matilde Pettengill. Esta presentación tiene un fin cultural, no comercial. Introducción. Las crónicas de Rus conforman un estilo de literatura histórica. Se escribieron entre los siglos XI y XVIII. Las crónicas fueron la forma de narrativa histórica hasta el siglo XVI, durante el gobierno de Iván el Terrible, que realizó numerosas reformas, desde códigos legales hasta el estilo de la lengua escrita, siendo él mismo un escritor notable, con su obra más destacada, Epístolas al príncipe Andrei Kursky. Iván dio prioridad a otro género historiográfico, la cronología, los eventos según se suceden en orden temporal. En ese siglo XVI, Joseph Scaliger, académico francés-holandés que trabajó los últimos 16 años de su vida en la Universidad de Leiden, Holanda, es quien comenzó la ciencia moderna de la cronología y crítica comparativa de hechos históricos. Hay cientos de copias de las crónicas de Rus. Las escribían clérigos en los monasterios. Algunas crónicas se contradicen entre sí. Las crónicas incluyen eventos históricos eslavos, discursos y diálogos entre príncipes, relatados con frases literarias, fórmulas del lenguaje, epítetos, figuras retóricas, etc. Las crónicas se basan en leyendas, documentos legales, registros históricos y otras fuentes. Crónica de Néstor, crónica primaria de la Rus, crónica primaria o primera crónica eslava. Es la historia del primer estado eslavo oriental, la Rus de Kiev, entre los años 850 y 1110, escrita en Kiev en el año 1113, en lenguaje antiguo eslavo oriental o del este. La crónica de Néstor contiene historias anecdóticas. Por ejemplo, la llegada de 3 hermanos varegos a Novgorod, la fundación de Kiev y una narración sobre la forma en que el príncipe Vladimir I de Kiev abolió el culto a Perún y a los otros dioses de Kiev al llevar a cabo la cristianización de la Rus de Kiev. A la derecha, la pintura muestra la invitación a los varegos. Rurik y sus hermanos llegan a Staraya Ládoga. La pintura es de 1910 por el pintor y folclorista ruso Viktor Vasnetsov. Según el PhD o doctor Donald Ostrovsky, consejero de investigaciones de la Universidad de Harvard, la redacción original se le atribuye a un monje del monasterio de las Cuevas de Kiev llamado Néstor, y de ahí que se la llamara la Crónica de Néstor. Según Ostrovsky, la traducción literal del título de la crónica del antiguo eslavo oriental, del ruso y del ucraniano sería Relato de los años pasados, conocido con las siglas PVL. El filólogo e historiador ruso
Alexei Shachmatov, fundador de los estudios de las crónicas antiguas rusas, estableció con gran precisión las fuentes de la crónica de Néstor, citando las crónicas eslavas antiguas, leyendas populares y sagas nórdicas, textos religiosos griegos, tratados bizantinos, crónicas de Jorge el Monje y fuentes orales del militar Jan Vishatich. A la derecha las imágenes muestran, arriba, Néstor, una escultura de 1890 por el escultor ruso Mark Antokolsky. Está en el Museo de Rusia. Y abajo, una pintura. Jan Vishatich frente a tribu pagana. Detrás, patriarca de Rus con la cruz ortodoxa. Pintura de Sergei Ivanov. Manuscritos medievales que mencionan la Rus de Kiev y Novgorod. 1. Códice de Laurencio. 2. Códice de Hipacio. 3. Crónica de Radziwiłł o Königsberg. 4. Crónica de Novgorod. El lenguaje es el antiguo eslavo del este, la escritura el alfabeto cirílico. Códice de Laurencio. Fue copiado por el monje Lorenzo de Novgorod para el príncipe Dmitri Konstantinovich en 1377. El manuscrito se conserva en la Biblioteca Nacional Rusa en San Petersburgo. La imagen muestra una página del Códice de Laurencio. Códice de Hipacio, fechado cerca de 1425. En el siglo XVII estaba en el monasterio Ipatiev, en Kostromá, Rusia. En 1809, el historiador ruso Nikolai Karamzin la encontró en la biblioteca de la Academia de Ciencias de Rusia en San Petersburgo. Incluye historia hasta 1111, la crónica de Kiev de 1111 a 1201 y la crónica de Galitzia-Volinia de 1201 a 1292, con relatos de la caída de Kiev por la invasión mongola en 1239. El manuscrito se conserva en la Biblioteca Nacional Rusa en San Petersburgo. La imagen muestra una página del Códice de Hipacio. Crónica de Radziwiłł o Königsberg. Es un manuscrito anónimo ilustrado de 1487. Es copia de otro del siglo XIII. Perteneció al príncipe polaco Janusz Radziwiłł de la ciudad de Königsberg, hoy Kaliningrado, Rusia. Relata la historia de la Rus de Kiev y vecindad desde el siglo V hasta el siglo XIII. Contiene más de 600 ilustraciones. El manuscrito se conserva en la Academia de Ciencias de Rusia en San Petersburgo. La imagen muestra una página de la crónica Radziwiłł. Oleg, príncipe varego que trasladó la capital del Principado de Novgorod a Kiev, declara Kiev como madre de las ciudades de la Rus. La imagen muestra una página de la crónica Radziwiłł en donde se lee, traducida al castellano, lo siguiente. Y Oleg se estableció como príncipe en Kiev, y dijo Oleg, que sea esta la madre de las ciudades rusas. La ilustración es de la crónica Radziwiłł y se la ha titulado a la imagen Construyendo la ciudad. La ilustración de la izquierda pertenece a la crónica Radziwiłł y se la ha titulado, y se ve
a los personajes, Igor de Kiev recibe tributos de los drevlianos. Los drevlianos eran un pueblo eslavo oriental. Vivían entre los ríos Dniester y Dnieper y al sur del río Pripyat. Su capital en el siglo VIII era Iskorosten, hoy Korosten, a 144 kilómetros de Kiev. Los drevlianos rehusaron pagar tributos a Igor de Kiev y asesinaron a Igor. El mapa muestra, señalizado con la flecha, el lugar de asentamiento de los drevlianos. Crónica de Novgorod o Primera Crónica de Novgorod. Según el filólogo ruso Alexei Shaimatov y otros investigadores, fue creada entre 1039 y 1042, posiblemente copiando códigos anteriores. Es la crónica más antigua existente de la República de Novgorod. Contiene información de la historia de Novgorod y otras tierras rusas desde tiempos ancestrales hasta el siglo XV. Gobernantes y su gobierno, su séquito, jerarquías religiosas, conflictos y guerras. Estos eventos están escritos en forma de listas. El manuscrito contiene 169 hojas. La copia más antigua existente es la llamada Lista del Sínodo, fechada en 1280. Está escrita en lenguaje antiguo eslavo del este. En el siglo XIV, esta copia fue continuada por monjes del monasterio Yuriev de Novgorod. Se imprimió por primera vez en 1841 y se preserva en el Museo Estatal de Historia, Moscú, Rusia. Precede a la copia de la Crónica de Néstor en casi un siglo. Otras copias importantes de la Crónica de Novgorod incluyen la Lista Académica, Lista de la Comisión, Lista Trinitaria, Lista de Tolstoy y otras. El mapa muestra la República de Novgorod hacia 1400 en color verde. A la derecha, arriba, la imagen muestra la lista del sínodo de 1280. Y abajo, la publicación de 1914 en Londres, traducida del ruso al inglés, colaboración del filólogo ruso Alexei Shaimatov, académico de la Academia de las Ciencias de Rusia, así como fundador de los estudios de las crónicas antiguas rusas. Vocabulario de clasificación de manuscritos según su redacción. Antígrafo, copia sacada de una copia del original, o sea, segunda copia. Apógrafo, copia sacada de un escrito original hecha por terceros. El apógrafo no está hecho por el autor, son copias de los originales hechos por otros. Autógrafo, texto escrito de mano de su mismo autor y que puede ser un borrador, escrito que hace el autor sobre el que luego hace correcciones. Original, copia cuidada del borrador hecha por el autor mismo. Copia autógrafa, copia hecha sobre el original o sobre otra copia del original y supervisada por el autor. Copia, reproducción literal de un escrito o de una partitura. Estema, esquema de la filiación y transmisión de manuscritos o versiones procedentes del original de una obra. Es un árbol genealógico que puede formarse con las diferentes versiones manuscritas de un texto. Ideógrafo, manuscrito supervisado por el autor, copia mandada a hacer por el mismo autor y bajo su supervisión. Original, texto auténtico, escrito que sirve de modelo para sacar de él una copia.
Proto, texto, del griego protos, primero. Elemento compositivo que indica prioridad, preeminencia o superioridad. Estema elaborado por Donald Ostrowski en el 2003 en su estudio de la PBL, o como él llama, ha hecho la traducción, relato de los años pasados, que corresponden a la crónica primaria o de Néstor. En la reconstrucción aparecen referencias a la crónica de Novgorod de 1016 al 1471. A, en color violeta. Primera letra del estema original perdido. A o alfa. Primera letra del alfabeto griego. La A del alfabeto latino. Eta. Letra griega en minúscula, copia perdida. Eta, letra del alfabeto griego, corresponde a la H del alfabeto latino. Están en color amarillo. Y luego en verde, la C, letra mayúscula cirílica, copia conocida. Es, letra del alfabeto cirílico o S del alfabeto latino. Al pie de la página destaca 6 testigos principales, que son ejemplares con autoridad independiente para testificar sobre originales. Laurentian, de 1377, Trinity, de 1408, Hypatian, de 1425, Radziwiłł, de 1487, Academia, de 1495 y Klevnikov, de 1560. Estema simplificado propuesto por Donald Ostrowski. Ostrowski pregunta, ¿cuál es el texto de PBL? Según el estema, lo que precede a ese original alfa sería parte de las fuentes del texto. Y entonces en el estema, él solamente escribe unas letras correspondiendo a la simplificación de las siguientes palabras. L, Laurentian, R, Radziwiłł, A, Academia, T minúscula, Trinity, H, Hypatian. Las versiones L, R y A tienen entradas similares hasta el año 1110, por lo tanto se pueden agrupar juntas, dándole el mismo peso al determinar la paradosis alfa del PBL. Paradosis es la reconstrucción más cercana de las copias existentes del original. La reconstrucción es una conjetura y necesita ser examinada. Las líneas punteadas son contaminaciones de otras versiones. El manuscrito de Trinity se perdió en el incendio de Moscú de 1812. Chebotarev y Cherepanov trabajaron directamente con el manuscrito de Trinity antes de quemarse, por lo cual hay probabilidad de que la crónica Trinity esté en esa recopilación. L concuerda con la copia tipo Z de la más reciente redacción de Novgorod I. Hay discrepancias de la L con la RAH. Por lo tanto, la L está contaminada por la Nov 1. La fuente de esta información es del PDF escrito por Donald Ostrowski, que es de la Universidad de Harvard, que está aquí el enlace al pie del cuadro sinóptico. Estema del PBL simplificado por David Birnbaum.
Los nodos amarillos con letras griegas corresponden al original y primeras copias perdidas. Nodo de color rosado con abreviación TRO, copia perdida en incendio. Nodos azules, copias existentes. Crítica literaria histórica sobre la crónica primaria de Néstor o relato de los años pasados. El doctor Samuel Cross, profesor de la Universidad de Harvard, dijo: la crónica primaria es el único testimonio escrito de los tiempos tempranos de la gente eslava del Este y de la literatura antigua eslava del Este. Sin embargo, hay que tener cautela en la precisión de datos, fechas, eventos históricos y estilo de la prosa. El primero en cuestionar la fiabilidad fue el historiador ruso Nikolai Karamzin, en su libro de 1816, Historia de los Estados de Rusia. El doctor Dmitry Likachov, lingüista y medievalista ruso, comentó: la narrativa tiene espacios en blanco llenados posteriormente que destruyen la narrativa en progresión lógica. El doctor Horace Lund, lingüista de la Universidad de Harvard, admite que hay que especular al encontrar en los relatos incongruencias. El doctor Alexei Shakhmatov, filólogo, dijo, cito: algunas incongruencias son el resultado del gobierno del príncipe de Kiev y sus propagandistas que reescribían los anales para hacer reclamos políticos que mejor servían a sus propósitos. Fue una creación literaria influenciada por la Iglesia y el Estado. Termina cita. Władysław Duszko, arqueólogo polaco, experto en historia medieval escandinava y Europa del Este, dijo al revisar la crónica primaria, cito: información no compatible se dejó afuera, mientras que elementos que deberían estar ahí no existen, se inventaron. Termina cita. El doctor Igor Danilevsky, especialista en la historia de la Rus de Kiev, menciona que, cito: la crónica primaria explora significados religiosos de los eventos en vez de dar al lector información sobre lo que realmente ocurría. Algunos protagonistas son identificados con personajes bíblicos que no coinciden con la realidad. Termina cita. El doctor Alexei Petrovich Tolochko, profesor de historia en la Universidad de Harvard, llegó a la conclusión que, cito: la crónica primaria es más o menos una ficción. Algunos relatos son inventados. Por ejemplo, la historia de la entrada a Kiev por el clan Rúrica. Es un gran trabajo literario, pero no hay motivo para continuar basando nuestro conocimiento del pasado en su contenido. Termina cita. El doctor Paul Bushkovich, especialista en historia de Rusia de los siglos XVI y XVII, profesor de historia en la Universidad de Yale, escribió, cito: el autor servía a sus gobernantes identificando a príncipes, gente e historiadores de la época desordenados, imposible de organizar. Termina cita. Menciona la discrepancia cuando superpone la historia de Escandinavia en la narrativa de la crónica primaria. Dice, cito: evidencias arqueológicas no concuerdan con las leyendas de la crónica primaria. Termina cita. En Escandinavia no hay sagas de vikingos triunfadores y guerras en Rusia. Cita: la credibilidad de la crónica primaria debe tomarse como un grano de sal por ser una herramienta política para justificar el gobierno y sus leyes.
Fin.